Hoy en día, hablar de otras alternativas de movilidad, además de las convencionales, no está tan alejado de la realidad. La movilidad sustentable es una de ellas, en el que todos y todas cada vez tenemos mayor facilidad de acceso. Esta forma de movilidad está centrada en atender y disminuir los problemas medioambientales, generando a su vez beneficios personales. Es por ello que te invitamos a conocer un poco más sobre el tema y sobre las modalidades en las que como ciudadanos podemos ser partícipes mientras nos transportamos por la ciudad. Mi nombre es Graciela González Peña, estudiante de la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad del Valle de Atemajac. Bienvenido a tu programa Angular. La movilidad genera algunos de los principales problemas en las ciudades modernas, que con el paso del tiempo han creado aceptación social al igual que desconocimiento, pues se han establecido como el precio de vivir en la ciudad. Entre estos problemas generados por la movilidad no solo se incluye la congestión, sino también los problemas ambientales y sociales, que tienen una fuerte repercusión en la vida de las personas. El vehículo promedio como medio de transporte implica un uso restringido de los recursos energéticos, además de que es uno de los principales emisores de CO2 que contribuyen al calentamiento global. Cuando hablamos de movilidad sustentable, estamos tocando temas de medios de movilidad que no dependan del uso de la gasolina o que tengan externalidades tan fuertes como el automóvil, como contaminación del aire, seguridad vial, contaminación del agua, una mala planeación de la ciudad, una planeación que depende mucho del automóvil para las distancias. Pues es una movilidad que es más, de alguna forma decir, amable con el medio ambiente, que contamina menos, que tiene menos impactos en el medio ambiente. Entonces, esos son los elementos que podría tener lo que es una movilidad sustentable. Creo que es una medida súper necesaria en estos tiempos que estamos como muy saturadas de vehículos motorizados. La ciudad ya está demasiado contaminada y demasiado llena de vehículos, ocupando mucho espacio y mucho tiempo de las personas. Entonces la bicicleta es una opción muy buena para trasladarse y creo que debería ser como más impulsada. Los problemas de movilidad que actualmente presentan la mayoría de nuestras ciudades son consecuencia de dos procesos que se han ido retroalimentando con el tiempo. El primero es el consumo de suelo urbano para el transporte. Con el aumento de las distancias entre actividades, se requieren cada vez más desplazamientos motorizados que exigen a su vez más espacio. El segundo proceso es la especialización de los usos del suelo, la cual ha conducido a la creación de espacios monofuncionales, donde solo desarrollan un tipo de actividad de transporte. Las alternativas que tenemos de movilidad sustentable en la ciudad, en el estado, pues de entrada es el transporte público. El transporte público, al mover de forma masiva a las personas, esas personas dependen menos de los coches y es en volumen. Después sigue el uso de la bicicleta también como un medio de transporte y de repente también otros elementos como los patines, las patinetas, los scooters, todo lo que sea un equipo o una herramienta, no una herramienta, sino un vehículo que tenga menos, son los que son parte de esta movilidad sustentable. La ciudad y el transporte están relacionados, pues se desarrollan de manera conjunta. Es por eso que se debe contemplar las políticas urbanísticas y el uso y especialización del suelo. Sí, totalmente. En realidad, si volteamos atrás 10 años, creo que el área metropolitana de Guadalajara no es la misma en absoluto. Ha crecido muchísimo la infraestructura
peatonal y ciclista, y creo que es muy bueno que los ayuntamientos y el gobierno le esté apostando a esta forma de moverse, creando nueva infraestructura. Creo que todavía no tenemos toda la que necesitamos, pero definitivamente se han dado grandes pasos en pro de la movilidad no motorizada. Jalisco es el segundo lugar más sustentable en México. Sin embargo, para seguir incluyendo aspectos en crecimiento medioambiental en nuestra vida diaria, se requiere la ejecución de medidas políticas y públicas, así como la inversión en proyectos sustentables y, sobre todo, la formación de ciudadanos comprometidos y responsables en pro de la sustentabilidad. Una de ellas es optar por una alternativa de movilidad distinta a la convencional, la movilidad sustentable. Pues mira, yo la bicicleta la uso desde que me acuerdo, desde que tenía 7, 8 años. Siempre he estado presente en todas las etapas de mi vida. Yo la usé porque la verdad me sentía más libre. Sentía una libertad de moverme, de andar para cualquier lado, sin dinero, con dinero. Me sentía bien con mi cuerpo porque hacía ejercicio a la vez que me movía. Lo mantenía activo. Mi cuerpo estaba activo cuando me transportaba. Entonces, todos esos beneficios para mí me ayudaron a decidir usar la bici. Empecé a usar la bicicleta hace unos 5 años más o menos, como medio de transporte porque pues, me cansé de esperar los camiones. y pues sí, se me hizo una opción más eficaz y hasta la fecha sigue siendo la más eficaz para mí, ya que pues tú vas viendo pues tu fuerza y todo, sabes tus tiempos, vas checando tiempos y a comparación de un transporte público no sabes a qué horas va a llegar o si se atrasó o deja de pasar temprano los camiones, entonces como que hay un sesgo muy grande en la forma de cómo te mueves en la ciudad, y pagar taxi o usar un carro pues sí implica un gasto mayor que usar una bicicleta. Pues mira, yo recomiendo el uso de la bicicleta porque trae muchos beneficios a la ciudad. Hay menos contaminación si empezamos a usar más la bici en lugar del coche, hay menos siniestros viales, menos muertes en las calles. Ya en lo personal ahorras dinero, te mantienes sano al estarte moviendo, activo con tu cuerpo, porque hay otra convivencia diferente en las calles cuando la gente... Pues tú andas en bici, te encuentras un amigo o amiga en otra bici, es muy fácil que te saludes. Te paras, te saludas, convives y ya. Para mejorar la movilidad, deben priorizarse los medios más respetuosos con el entorno. El transporte público, cuyos impactos son mucho menores, y el transporte no motorizado, cuyos impactos en la mayoría de los casos son inexistentes. Un modelo no motorizado en tendencia en los últimos años en Jalisco y especialmente en los últimos meses es el uso de la bicicleta como medio de transporte, una solución rápida, sencilla y económica para los ciudadanos. ¿Te interesa saber el uso y las normas de la bicicleta? Quédate con nosotros, estás en tu programa Angular. En el ámbito mundial existe una tendencia que va en aumento, en la que el automóvil deja de ser prioridad y se le da importancia al transporte público. Sin embargo, no se trata de eliminar por completo los automóviles, sino más bien priorizar el transporte público y los vehículos comerciales, para así agilizar los medios de transporte. Pues mira, lo ideal de la movilidad sustentable en el paradigma que tenemos ahorita en la ciudad, en Guadalajara, en el área metropolitana, es de que el uso del automóvil se deje de incentivar desde las políticas públicas, desde el lado de la sociedad. El elemento más importante no es de que dejen de usar el coche, sino que lo usen lo menos posible, solo para cosas muy necesarias. Hoy tenemos ejemplos que todavía siguen viendo, cuando vas caminando, vas a la tienda, que llega la gente a comprar algo a la tienda y llegan en coche, o hacen viajes muy pequeños de menos de 1 kilómetro y se van en coche. Entonces ese es el problema es el uso desmedido que hemos tenido en las últimas décadas del automóvil. Entonces más bien lo que se busca es desincentivar su uso por medio de otros medios de transporte como el masivo, el transporte público,
y teniendo una red de ciclovías para que la gente empiece a usar la bici de una forma segura. Hoy en día en el estado de Jalisco se modificó la ley y la bicicleta pasó de no existir en las leyes a ser un vehículo reglamentado. Desde la administración pasada se crearon, por ejemplo, las direcciones de movilidad en los municipios de Guadalajara y Zapopan, que desde esas instancias se empezaron a voltear a ver los derechos de los ciclistas, por ejemplo. Se empezó con la creación de más ciclovías, la publicación de manuales del ciclista urbano, por ejemplo, y un montón de cosas que antes no se tenían, ¿sabes? El instituto, por ejemplo, bueno, ya no existe, pero en la administración pasada existió el Instituto de Movilidad y Transporte de Jalisco, en donde tenían una sección específicamente de movilidad no motorizada, y desde ahí se hacían muchísimos proyectos y estudios que, no sé, hacían estudios de origen y destino ciclistas, por ejemplo, Mi Bici Pública, que también pertenece a la administración pasada. Entonces creo que sí se dio un gran paso en cuanto al gobierno. Históricamente, todas las leyes, por lo menos de los últimos 50 años, tenían como prioridad el automóvil. El ciclista era relegado de la sociedad. Hoy en día, ser ciclista implica seguir las normativas. Vivimos en una ciudad donde todos piensan que el automóvil es el principal medio de transporte y es como el máximo ponente para moverse. Y no piensan en otras alternativas como el transporte público, que es muy deficiente, o el tren ligero, el macrobús, X cosa, y la bicicleta la dejan al último, como el peor sistema de que usa bici es pobre. O sea, lo ven como un sistema económico de que si usa bicicleta es porque no se puede comprar un carro y se puede mover. Pero no ven la parte de, te ayuda en tu salud, principalmente ayuda al medio ambiente porque no hace emisiones. Y hacer espacios para ciclistas como las ciclovías segregadas que están como con las macetitas o volardos. Es una gran iniciativa para que la gente deje de usar el coche y empiece a usar la bicicleta. O sea, las ciclovías para mí son para personas que van empezando a usar la bicicleta y que le tienen miedo a usar la calle, pero al tener la ciclovía se sienten más seguros porque hay un espacio que los separa de los coches y eso los pone en un carril para ellos solos y se sienten con la libertad de que voy bien tranquilo, no tengo la prisa de que un carro me esté pitando o un camión me esté atropellando casi. Entonces, sí las veo muy, muy útiles, aparte de que se planea hacer un sistema de ciclovías en toda la ciudad, pero va en progreso eso. Los peatones y ciclistas poseen ventaja debido a su eficacia espacial y por no ocasionar efectos medioambientales. La mayoría de la movilidad no es en automóvil, solo una muy pequeña parte de la población tiene automóvil, aunque nuestra percepción sea de que toda la ciudad está llena de autos, en realidad solo al menos 3 de cada 10 personas poseen un automóvil. Y pues con esto del desabasto de gasolina, por ejemplo, nos estamos dando cuenta que la percepción que tenemos es que sí, todos están sufriendo, pero en realidad no. O sea, más de la mitad de las personas nos movemos en transporte público, en bicicleta o caminando, y entonces aquí es como de, ¿a quién estás beneficiando? ¿A una minoría o a una mayoría? Entonces, pues los traslados con mayor número de personas no son en automóvil particular. El promedio de personas en un automóvil, por ejemplo, es de 1.2 personas. Si tú volteas a la calle te vas a dar cuenta que hay solo una persona por automóvil, entonces imagínate el espacio y la contaminación que hacen una sola persona. Al hablar de los niveles de jerarquía en usuarios de la vía pública, debe identificarse que en primer lugar se encuentran los peatones, en segundo los ciclistas, en tercero el transporte público y finalmente en cuarto lugar los vehículos particulares y motocicletas. Si lo vemos como en la pirámide, el peatón está primero, luego siguen las personas con discapacidad y empieza a bajar todo, luego sigue el ciclista, que es la bicicleta, sigue el transporte público por la cantidad de personas que transporta y las emisiones tan bajas que produce. El tren ligero también entra ahí, o sea, tren ligero y camión son como buenas alternativas de una movilidad. Bicicleta también lo es y pues es más como personal, aunque hay bicicletas dobles o puedes cargar personas o tu niño en una bicicleta con un triciclo y demás, pero no es tan eficiente como un camión o un tren que transporta miles de personas en un día y no genera tanto gasto en emisiones de carbono a comparación de un carro. O sea, el carro es como la base de todo y muchos lo creen como que es la mejor opción para todo, pero pues no es así. El estado de Jalisco cuenta con una encuesta declarada en materia de movilidad
en donde el 38% de los participantes contestaron que sí harían uso de la bicicleta como medio de transporte, si la infraestructura fuera adecuada para la ciudad. La reintegración de la bicicleta en la ciudad es un proceso de enseñanza y aprendizaje, en donde los ciudadanos deben aprender los señalamientos, las leyes, las normativas y los derechos del uso de la bicicleta, lo cual es sumamente fácil. Algunos documentos oficiales con los que cuenta el estado de Jalisco son el Manual de Ciclismo Urbano, el Manual de Lineamientos y Estándares para Vías Peatonales y Ciclovías, y el Plan Maestro de Movilidad Urbana No Motorizada. Pues mira, en Jalisco se están haciendo alternativas en la ciudad gracias a que la sociedad civil desde hace aproximadamente 12 años empezó a hacer una incidencia muy fuerte en la política pública. Que en ese tiempo, después de que empezó en los 80s, era muy fuerte el invertir solo en el automóvil, en infraestructura solo para el automóvil. Después de varios años de que la sociedad civil estuvo impulsando cambios, se logró que hubiera estos oídos abiertos de la clase política, y creo que se están empezando a dar estos pasos fuertes para empezar a tener más personas que usan la bicicleta como medio de transporte, como otras ciudades como Europa, que pueden llegar hasta el 50%. Creo que es posible, falta mucho en la ciudad, falta mucha infraestructura, falta muchos programas de educación vial, falta mucha sensibilización de las personas también que viven en las ciudades para llegar a ese sueño de tener más del 50% de los viajes en bici, pero creo que estamos dando pasos pequeños, a veces grandes, a veces pequeños, para llegar a esa meta. Pues que se está hablando desde una óptica cochecentrista, donde pues no se concibe que otra persona pueda hacer uso de su derecho a la movilidad, por ejemplo, creyendo que las ciudades solo son para los automóviles y no para las personas, ¿no? Empezando de ahí, existe algo llamado la pirámide de la movilidad, donde estipula que pues el primero en la pirámide es el peatón, después el ciclista, después el transporte público, el transporte de carga y hasta el último el automóvil. Entonces, si nos fijamos, el automóvil es el que tiene no menor privilegio, pero sí está al último de la pirámide de la movilidad y exige más derechos que un peatón o un ciclista, por ejemplo, ¿no? Entonces, más bien sería como ubicarnos en nuestra posición vial y saber que pues yo, vehículo motorizado, tengo que darle prioridad a otras personas y a otros medios de transporte. ¿Por qué? Porque son más vulnerables que yo. La bicicleta genera autonomía en la movilidad, es por eso que se considera uno de los transportes del futuro, además de que evita la contaminación del medio ambiente y genera un menor uso de suelo. En el siguiente bloque hablaremos sobre otras alternativas de movilidad, los vehículos híbridos y eléctricos. Quédate con nosotros, estás en tu programa Angular. Un vehículo híbrido es un coche de propulsión alternativa que combina un motor eléctrico y un motor de combustión. Este medio de transporte es otra alternativa para la movilidad sustentable. Hace mucho tiempo se empezó a implementar de que, empiecen a usar transporte público, no usen tanto el carro, pero por la mera industria y el estatus social pues te impone de que, si no tienes carro, pues no eres nadie y eres un pobre, ¿no? Entonces mucha gente, por verse en ese estatus social, se compra un automóvil aunque no le sirva para nada o gaste más en un automóvil que en camión o caminar. Múltiples sistemas híbridos y eléctricos reutilizan la energía cinética que se escapa en forma de calor al frenar. Esto surge gracias al uso de frenos regenerativos. Aunque actualmente este sistema también se utiliza en algunos vehículos no híbridos de alta gama. Vaya, pues yo creo que todo empieza del gobierno y los intereses que tiene, porque les interesa más el dinero más que nada, entonces si no les conviene económicamente no van a hacer un cambio. Y eso yo creo que afecta mucho a la movilidad y muchos problemas. Es importante que en la ciudad cambiemos la forma de movernos, ya que en los últimos 40 años hemos tenido una ciudad contaminada, que más pasan los días, más nos contaminamos, la calidad del aire es mala, mientras más pasa el tiempo es más mala, aumenta más bien, la calidad del aire aumenta su mala calidad.
Siguen aumentando los siniestros viales por el uso del automóvil a altas velocidades o vialidades de alta velocidad. Y la bicicleta es una herramienta que ayuda a hacer frente a esos problemas, ya que la bicicleta a la hora de circular no contamina, pacifica las calles. Entonces es necesario que cambiemos, porque el automóvil, el 70-80% de los contaminantes que hay en el aire son ocasionados por el uso del automóvil. Entonces, ya tenemos el cambio climático aquí, ya al lado de nosotros. Tenemos que hacer cambios urgentes para que estos cambios sean lo de menos impacto posible, porque si no, va a ser muy difícil en 20 años, en 10, poder vivir en la ciudad. Si seguimos a la par, mucha gente va a seguir usando el automóvil y puede usar el transporte público, pero siempre va a tener como a la mano de que, ok, puedo usar el carro siempre, ¿no? Sin esa conciencia de, pues, ¿para qué lo uso si voy a unas cuadras, puedo caminar 1 kilómetro o 2 en llegar, en vez de usar un carro para ir al Oxxo de la esquina, ¿no? Entonces, yo preferiría que se sustituya por otros medios de transporte, como el transporte público, que sea más eficiente, el tren ligero, que amplíen sus rutas, las ciclovías, que sean más rutas para que la gente se anime a usar otros medios, y no solo el automóvil, que pues ellos son el tráfico, ¿no? Entonces se quejan de lo que son y pues hay un problema con eso. Si bien no es una invitación tan directa a usar la bicicleta, pero tal vez si no está dentro de nuestras posibilidades movernos en bicicleta en la ciudad, al menos conozcamos que existen más personas allá afuera que sí están pedaleando y que debemos respetarlas, ¿no? Debemos saber que esas personas tienen familia, que las esperan en casa, que no está padre que un camión te pase a 3 centímetros de tu cuerpo o que tú abras la puerta sin ver si viene una persona caminando o en bicicleta. Entonces yo invitaría más bien a que tengamos conciencia y sepamos que coexistimos en una ciudad donde hay muchas maneras de transportarnos y que también usar la bici pública y la bici en general está bien chido, hay que probarlo al menos para ir a la tienda o al Oxxo, que podamos reducir las distancias en coche para contaminar menos, compartir el auto, usar el transporte público, todo eso nos va a hacer haciendo de una mejor percepción de ciudad. Considerar el vehículo híbrido y eléctrico puede ser otra alternativa para aumentar el índice de sustentabilidad en el estado. Sin embargo, tendremos que esperar un poco más para esto. Las formas de movilidad sustentable son diversas, y aunque algunas son más costosas que otras, siempre hay una a nuestro alcance, ya sea optar por el transporte público, utilizar la bicicleta e incluso recorrer pequeñas distancias a pie. Esto fue todo por hoy. Si te gustó el programa, síguenos en YouTube, en donde estaremos subiendo contenido semana a semana. Mi nombre es Graciela González Peña, estudiante de la carrera de Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad del Valle de Temajac. Y esto fue tu programa Angular.